Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo en este tiempo tan especial en el que queremos experimentar la presencia del resucitado en la Iglesia, especialmente a través de una efusión poderosa de su Espíritu Santo. ¿Sabes que San Pedro, igual que su maestro, que Jesús, sigue la misma táctica de evangelización? No solamente anuncia una buena noticia sobre un futuro espiritual, sino que al mismo tiempo procura hacer el bien material inmediato, está cerca del dolor de las personas. Escucha el relato en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Lidia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lidia y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos, y al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar, y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano, la levantó y llamando a los fieles y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo en toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. La palabra hoy te habla de las iglesias, en plural. Era la costumbre en los escritos primitivos. Cada comunidad es una iglesia en su originalidad, y el conjunto de las iglesias se comunican entre sí. Dicen los Hechos que las iglesias gozaban de paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria. Después del periodo de crisis, de persecución provocado por esas verdades algo desconcertantes, proclamadas tan valientemente por Esteban, vemos que las iglesias palestinas gozan de un periodo de paz ahora.
y las respectivas comunidades aprovechan para activarse, para continuar difundiendo la buena noticia. Dice el texto que se edificaban, que vivían en el temor del Señor, que estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Para los primeros cristianos, la vida transcurre sencillamente, en la pena, en la alegría, en la persecución o en la paz. Todo lo aceptan como viniendo del Señor. Y todo lo que pasa lo aprovechan para edificar, para construir, para avanzar. Dice la palabra, en el temor del Señor, o sea, estimulados por las exigencias del Señor. Pero además dice la palabra, en la consolación del Espíritu, o sea, arrastrados por el amor del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que me ayudes a desarrollar estas actitudes, a ser activo, a ser constructivo. Mostrame qué es lo que tengo que construir, Señor. Mostrame hoy qué es lo que tengo que edificar. Quiero ser exigente. ¿Qué santo temor tengo que tener? ¿Me duermo, Señor, alguna vez? Yo también quiero estar alegre y tranquilo. ¿Cuál será mi consuelo? Tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu. ¿Es mi alegría verdaderamente? A veces pongo mi alegría en otras cosas, Señor, perdón. Ayúdame a que mi alegría y mi consuelo sea solamente vos, Señor. Pedro cura a un paralítico llamado Eneas. Resucita a una mujer llamada Tabita. Qué interesante, Señor, es ver que los hechos de los apóstoles reproducen los hechos de Jesús. Que los tullidos andan, que los muertos resucitan, que la vida surge allá donde el decaimiento y donde la muerte hacen su obra. Gracias porque estoy viendo, Señor, que la resurrección de Jesús continúa y trabaja en la humanidad desde el interior y que el mal retrocede. Es cierto que yo no tengo el milagro a mi disposición, como se lo diste a Pedro para facilitar la expansión de la iglesia primitiva, pero puedo actuar en el sentido de la vida. Yo sé que tu palabra sigue siendo poderosa hoy, Señor. Móstrame cómo puedo traducir concretamente el poder de tu resurrección en mis responsabilidades, en mis compromisos, en mis relaciones. ¿Cómo puedo hacer para que crezca la vitalidad profunda de la humanidad, Señor? ¿Cómo puedo hacer para que retrocedan el mal, el pecado, la injusticia y el egoísmo, Señor? Móstrame los caminos, Señor. Tabita era rica en buenas obras y en limosnas. Las viudas de la ciudad mostraron a Pedro las túnicas, los mantos que confeccionaba cuando estaba con ellas. En su sencillez, esas túnicas y esos mantos son una llamada. Se los muestran a Pedro para que entienda mejor cuán útil sería que ella resucitase para poder continuar. Un argumento conmovedor. Era tan buena. Merecer la resurrección siendo buenos. Pedro hizo salir a todos y se puso de rodillas y oró. Tabita, levántate. Siempre la misma frase.
levántate, la misma que Pedro había dirigido ya al mendigo de la puerta hermosa en Jerusalén. Esa palabra que Jesús había dicho tan a menudo a los enfermos, a los pecadores. Todo Jope, la ciudad de Tabita, supo la noticia de esa resurrección, y muchos creyeron en el Señor. El milagro está en función de la fe, y la fe se propaga. Medita y ora todo esto, escuchando este tema musical de Adolfo Cano, Fluye aquí. Este es el día que el Señor ha hecho, porque Él quiere fluir. Y ahí donde estás, el Señor está fluyendo. Recibe lo que necesitas ahora. Oh Espíritu Santo, tú estás fluyendo en este día. Levanta tus manos y recíbelo. Fluye aquí, dulce Espíritu, derrama sobre mí tu fresca unción. Desciende aquí, dulce presencia, derrama sobre mí tu fresca unción. Fluye aquí, ven y sáciame con tu poder, restáurame. Fluye, fluye aquí, ven y límpiame con tu poder, restáurame. Fluye aquí, sáname, ven y sáname con tu poder, restáurame. Fluye aquí, dulce Espíritu, derrama sobre mí tu fresca unción. Desciende aquí, dulce presencia, derrama sobre mí tu fresca unción. Vamos a decirlo juntos. Fluye aquí, dulce Espíritu, derrama sobre mí tu fresca unción. Desciende aquí, Señor. Desciende aquí, dulce presencia, derrama sobre mí tu fresca unción. Levanta tus manos. Fluye aquí, ven y sáciame con tu poder, restáurame. Fluye, fluye aquí, límpiame, ven y límpiame con tu poder, restáurame, Señor. Fluye aquí, sáname, ven y sáname con tu poder, restáurame, Señor. Conmigo. Fluye aquí, ven y sáciame con tu poder, restáurame. Fluye aquí, ven y límpiame
Restaurame. Fluye, sáname, ven y sáname. Con tu poder, restaurame, Señor. Fluye, fluye, sáciame, ven y sáciame. Con tu poder, restaurame, Señor. Fluye aquí, ven y límpiame. Con tu poder, restaurame, Señor. Fluye, fluye aquí, ven y sáname. Con tu poder, restaurame. Oh, si fluye, Señor. Él está fluyendo. Él está fluyendo. Recíbelo ahí donde estás. El Espíritu Santo está aquí. Continuamos con el discurso del pan de vida, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 61 al 70. Fíjate que la presentación que hace Jesús de su mensaje es tan poco triunfalista que fácilmente causa decepción, sobre todo entre los más cultivados. Lo que pasa es que el mensaje de Jesús solamente puede ser aceptado a través del misterio de la fe. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto les hace vacilar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Ahora vemos el efecto que produjo el discurso de Jesús en el auditorio. Fíjate, el escándalo y el rechazo de la gran mayoría. Y por otra parte, una mayor fidelidad en los 12 apóstoles. Los otros 3 evangelistas notaron también este momento crucial de la vida de Jesús. Es la crisis. Hasta acá, las muchedumbres lo siguieron y lo buscaron. Pero la revelación del misterio de la Eucaristía repele a la mayor parte de los oyentes. ¿Escuchaste? Cuando Jesús les revela el misterio de la Eucaristía, se van la mayoría de los que lo están siguiendo. No quieren creer. Quieren ver y tocar, no quieren creer. Al final de este capítulo no van a quedar más que los 12 para constituir ese pequeño resto, ese germen de la futura comunidad de los creyentes. Porque la fe no es ante todo una enseñanza.
Casi se podría decir que la fe es un compromiso, es un requerimiento. Hay que elegir y muchos se van. Muchos de sus discípulos gritaron: son duras estas palabras, ¿quién puede escucharlas? ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y lejos de retirar sus afirmaciones o de explicarlas simbólicamente, ¿entendiste? Jesús no explica simbólicamente, metafóricamente lo que dijo. Al contrario, lo acentúa, lo subraya todavía más. ¿Qué les dice? ¿Esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre volver al lugar donde estaba antes? Y acá les está diciendo justamente que se trata de un misterio divino. Un misterio divino para las fuerzas simplemente humanas. Jesús alude a su ser divino. Él va a subir allá donde estaba antes. Solamente por la razón o por la inteligencia humana, la Eucaristía nunca va a poder ser explicada. No se puede explicar, es cuestión de fe. O crees o no crees. El hombre no puede sino encontrar absurdas las palabras de Jesús. Son absurdas, son locura. Solamente si se pone en una perspectiva de humildad y de fe, de pura fe, puede aceptar el misterio de Jesús y las palabras de Jesús. El Espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. Y las palabras que yo les di son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen, no creen, no creen. Las palabras de Jesús sobre la Eucaristía, más que todas las otras palabras, presuponen la acción del Espíritu Santo. ¿Vos te pensás que podés aceptar que en un pedazo de pan está el cuerpo de Cristo sin una ayuda especial del Espíritu Santo? ¿Solo por un razonamiento? Esto es locura, locura total. La fe te la da el Espíritu Santo. Fíjate, nos encontramos en el núcleo del Evangelio. Después de todo esto, ¿cómo podría reducirse el Evangelio solo a una predicación moral o a una exhortación a la generosidad? Ámense los unos a los otros. Hay un aspecto abrupto en el Evangelio que el mismo Jesús no atenúa en absoluto. Jesús no hace liquidación, Jesús no hace rebajas, exige fe cada vez más. Por eso lo dejan. Los que quieren razonamientos y un evangelio razonable, lo dejan. Y Jesús no tiene pelos en la lengua, anuncia esta verdad absoluta, corriendo el riesgo de disminuir notablemente el número de sus discípulos. Los deja que se vayan. Los deja que se vayan. Los pone entre la espada y la pared. O creen o se van. Y muchos se van. Quedan los que creen. La predicación de Jesús sobre el misterio de la Eucaristía escandaliza, ahuyenta a la mayoría, y Jesús deja que se vayan. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se alejaron y dejaron de ir con él, dice la palabra. Entonces, Jesús dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Terrible esto, ¿eh? Terrible. Váyanse tranquilos, prácticamente falta que diga. Yo no los retengo, parece que estuviera diciendo. Son libres, pero no le hago rebajas a la fe. En el conflicto actual entre muchos jóvenes y sus padres, de cara a la Eucaristía, acordate de este gran misterio. Acordate de este gran misterio. O tenés fe, o mejor andate. Así de claro. No se le hacen rebajas a la fe. El misterio
de Dios no está de liquidación. Y Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Escuchaste las palabras de Pedro? Nosotros hemos creído, nosotros sabemos. Pedro no duda de lo que el Señor le dijo. Esa palabra humilde de Pedro, esa palabra de amor delicado, Jesús es irreemplazable para ellos. Y así Jesús parece terminar por un fracaso su catequesis esencial sobre el misterio más grande de su presencia. La mayoría se va porque no cree. Pero la Iglesia acá ya está. Están estos 12 que confían en Él. Y en estas últimas palabras de Pedro tenemos un equivalente de la famosa confesión de Cesarea de Filipo. San Juan no embellece, San Juan no adorna el Evangelio. Él dice de otro modo, a su manera, las mismas cosas que dicen Mateo, Marcos o Lucas. Misterio terrible, el de la Eucaristía, del que va a decir San Pablo en la carta a los Corintios: el que come y bebe sin discernir, indignamente, se traga su condenación. Te invito a pedirle al Espíritu Santo que te inunde, porque sin el Espíritu Santo la Eucaristía permanece un misterio cerrado para ti. Pedíselo escuchando este canto: tu Espíritu inunde mi ser, que el Espíritu te llene, te replete, te lleve a penetrar los misterios y sumergirte en Dios. Chao. En este cuerpo mortal reconozco que débil soy, solo barro en tus manos soy, y quiero que tu Espíritu inunde mi ser como lluvia que no cesa al caer. Ya no más tristeza y desolación, no más desiertos pedregados, no más suelos quebrantados, que la lluvia de tu ser descienda con poder y se muestre como el sol. Al caer, quiero ser lleno de ti, como la lluvia al caer, Y desciende que rebosa todo mi ser, que salpiques para vida eterna en mí. quiero ser lleno de ti, tu Espíritu fluir, que desciendas como en el Pentecostés, Innovando todo mi entero existir. quiero que me llenes, Señor,
postrado, con tus lágrimas he limpiado todo lo que obstruía tu espíritu en mí, y ahora soy libre. Al fin quiero ser lleno de ti. Yo quiero que desciende, que rebosa todo mi ser, que salpiques para vida eterna en mí. Quiero ser lleno de ti, tu espíritu fluir, que desciendas como en el Pentecostés, renovando todo mi entero existir. Aunque vengan pruebas, tribulación, seguiré, no miraré atrás, porque sé que fuiste a preparar calles de oro, mar de cristal. Quiero ser lleno de ti, como la lluvia que desciende, que rebosa todo mi ser, que salpiques para vida eterna en mí. Que desciendas en mi vida, es mi anhelo. Renovando todo mi entero existir. Quiero ser lleno de ti, como la lluvia que descienda y que rebosa todo mi ser, que salpicas para vida eterna en mí. Quiero ser en mí, que descienda en mí, que desciendas como en el Pentecostés, innovando todo mi entero existir. Quiero que me llenes